Capítulo 16. De pie a una buena distancia de las paredes de Konoha, fuera de la vista de los guardias de la verja que sabía que estarían apostados afuera, a Naruto se le recordó lo poco que lo afectaba el tiempo comparado con el resto del mundo. Las montañas subirían y caerían, los lagos se expandirían y se secarían, las personas nacerían y morirían, y en todo ese tiempo, él permanecería igual, inmutable. Esto es algo que había aceptado hacía mucho tiempo, pero, al mismo tiempo, no lo había superado. ¿Cómo podría uno realmente superar el hecho de que ellos serían los que enterrarían a sus hijos? ¿O los hijos de sus hijos? Naruto había aprendido que nunca podría superar esto, que siempre lo perseguiría, pero que había aprendido a simplemente aceptarlo. ¿Qué más podría hacer? ¿Hablarlo hasta que lo consuma? Mientras miraba las paredes que habían protegido a Konoha durante más de 50 años, Naruto no pudo evitar preguntarse cuándo tendría que enterrar a su hijo 2 veces. Si este Minato Namikaze fuera realmente su hijo, ¿cuánto tiempo tendría con él antes de que Minato muriera? Una vida de shinobi era peligrosa, y considerando que escuchó que este Minato era el Kage de Konoha, ¿cuánto tiempo antes de juzgar mal un golpe, no saltó lo suficiente, se deslizó sobre la roca? Naruto negó con la cabeza, no podía pensar así, no cuando existía la posibilidad de que su hijo siguiera vivo. Tales pensamientos morbosos deben esperar un tiempo diferente. Comenzando el lento viaje que sería típico de su disfraz actual, Naruto avanzó hacia las puertas abiertas. Mientras caminaba, Naruto tuvo que admitir que la ropa que llevaba era más cómoda de lo que había pensado al principio. Sus habituales pantalones negros, holgados estaban ausentes, en su lugar había un par de pantalones marrones de algodón de aspecto similar. Donde usualmente usaba el kimono Magatama por el cual era conocido Limso Sennin, Naruto en cambio usaba una ori marrón con una camiseta de un color similar. En general, era bastante simple de ver, el color marrón solo se rompía por las partes de Naruto que eran visibles desde las aberturas de la ropa, lo hacía parecer sencillo, sin pretensiones. La forma perfecta de mirar, combinando bien con el genjutsu con el que se cubrió la cara y el cabello, un genjutsu que lo hacía parecer más viejo de lo que realmente era. Su cabello era negro con raíces grises que mostraban en lugar de su blanco puro habitual, arrugas adornaban su piel generalmente impecable mientras que sus ojos blancos puros eran un verde sorprendente. La figura que caminaba hacia Konoha se veía casi completamente diferente a la que había defendido Uzushigakure hace varios años. Mientras se movía hacia las puertas, Naruto tuvo que detenerse momentáneamente por un momento, preguntándose si no era el único que dejaba de envejecer. Ante él estaban exactamente los mismos guardias que había visto cuando regresó a Konoha para entrenar a Tsunade y a sus amiguitos. Pero fue cuando los miró cuando Naruto comenzó a notar varias diferencias entre las dos personas anteriores a él y las que habían vigilado la puerta hace varios años. Las diferencias en la ropa, junto con varias otras características, le dijeron a Naruto que probablemente eran el hijo de los dos que lo habían conocido originalmente. Estos dos también estaban tomando su trabajo mucho más en serio que los otros dos, ambos estaban alerta y escaneaban constantemente el área en busca de cualquier movimiento repentino. Aunque si esto se debió a que la tercera guerra shinobi, como la llamaba la gente, acababa de terminar o si realmente asumían sus deberes, aún quedaba por verse. Cuando se acercó a las puertas, notó que los dos shinobi compartían una mirada mientras se acercaba, y notó las miradas cautelosas en sus caras. Cuando se trataba de shinobi, uno nunca era demasiado viejo para ser una amenaza, tenía sentido que estos dos estuvieran cansados de él aunque pareciera haber pasado su mejor momento. La mirada terminó rápidamente y el shinobi a su izquierda, el que llevaba su protector de frente como un pañuelo, se acercó al disfrazado Naruto. El hombre sin edad notó que el shinobi tenía una mano sobre la bolsa de kunai en su pierna derecha. «Saludos ciudadano, ¿cómo puede ayudarte Konoha hoy?» El hombre trató de mantener su voz brillante y alegre, pero Naruto pudo sentir la sospecha que el hombre tenía para él, lo que Naruto no podía criticar. Incluso cuando se reprimía constantemente tanto como podía, Naruto parecía emitir un aura que hablaba de fuerza. Muchas veces no se notaba, pero si uno estaba entrenado extensivamente en las artes del chakra, podían sentirlo. El aura no era muy fuerte, de ahí que las personas como Tobirama o Hashirama no hubieran reaccionado, pero para aquellos que solo eran capaces de sentirlo, como él podría suponer que los dos antes de él podrían, habría sido un poco intimidante. «Hola», saludó Naruto con una sonrisa, «me llamo Naruto, soy un viajero humilde aquí para visitar Konoha. No me refiero a ti, ni a tu hermoso pueblo, ningún daño».
Naruto había meditado en su camino hacia la aldea oculta en la hoja si debía inventar una razón para ir a la aldea o simplemente decirles que él era la verdadera razón, que había escuchado que su hijo estaba vivo cuando previamente lo había creído muerto. Naruto finalmente había decidido que sería más fácil y más creíble si inventaba una razón, menos la posibilidad de que lo etiquetaran como demente y lo arrojaran a una celda. Por un momento, Naruto pensó que había puesto los complementos un poco demasiado gruesos. El shinobi entrecerró los ojos y escrutó a Naruto, mirándolo de arriba abajo. Actuar nunca fue algo a lo que Naruto le diera un brillo especial, podía detectar una mentira, decirle una mentira, pero actuar estaba fuera de su alcance. Por lo que pareció una eternidad, los shinobi miraron a Naruto antes de extender su mano. ¿Papeles?, preguntó, antes de que Naruto le entregara los papeles apropiados que había creado en una ciudad a varios kilómetros de distancia cuando se dio cuenta de que los necesitaría para demostrar que él era quien decía ser. Tomó un poco de convicción para que el dueño de la tienda le hiciera los papeles que necesitaba sin tenerlos de antemano. El shinobi miró por encima de los papeles, sus ojos recorrieron las páginas, comprobando cualquier inconsistencia que pudiera mostrarse, y al mismo tiempo vigilando a Naruto. Muy bien, Naruto-san, dijo el hombre, entregándole los papeles al anciano. Tus papeles parecen ser correctos, espero que la pases bien en Konoha. El shinobi dio un paso atrás e hizo un gesto hacia el pueblo, disfruta tu estancia. Gracias. Naruto dijo antes de pasar junto a los dos shinobis y entrar a la aldea, consciente de que los ojos de los guardias se clavaban en su espalda mientras se adentraba en Konoha. Ignorando las miradas persistentes que podía sentir, Naruto se enfocó en el pueblo, tratando de detectar las diferencias que hubieran surgido en los años desde la última vez que lo visitó. Sin embargo, aparte de que muchos de los edificios son nuevos, algunos se han retocado con una capa de pintura, o simplemente son más modernos, nada ha cambiado realmente. Claro que la moda había avanzado, menos personas vestían kimonos y en cambio se vestían con ropas más funcionales, y había un sutil zumbido de electricidad mientras alimentaba las luces y los aparatos electrónicos dentro de las casas de los ciudadanos y los ninja de la aldea, pero esto no era así. Diferente a cualquier otro pueblo en el que Naruto había estado. Lo único que Naruto pudo detectar realmente que no había estado allí antes, mientras caminaba por el pueblo, era una nueva cara en el monumento Hokage, sentado a la derecha de Sarutobi Hiruzen. Esto solo podría ser Namikaze Minato, su potencial hijo. Naruto se detuvo en medio de la calle y miró fijamente a la cabeza esculpida de su posible hijo, tratando de localizar cualquier similitud entre él y Minami y la cara grabada en la ladera de la montaña. Después de unos momentos de mirar fijamente, sus labios se curvaron en una suave sonrisa, casi imperceptible a menos que uno pareciera lo suficientemente duro. Minato tenía la cara de Minami, sus rasgos suaves, lo mucho que podía decir si la talla de piedra era algo como la cosa real. Naruto negó con la cabeza por un momento, apartándose de la mirada momentánea, y girándose hacia la torre Hokage, donde sabía que Minato estaría. Después de mirar el busto de piedra, Naruto ahora estaba casi seguro de que Minato era su hijo, a menos que quien diseñó la estatua hiciera que los rasgos de Minato estuvieran completamente equivocados. Ahora, todo lo que tenía que hacer era confirmar sus teorías, y la única forma en que podía hacerlo era echar un buen vistazo a Yondaime Hokage. Cambiando su dirección y acercándose al centro del pueblo, Naruto se movió con una velocidad que casi le dio ganas de llorar. Era demasiado lento para su gusto, quería darse prisa y averiguar si su hijo estaba vivo. Sin embargo, sabía que tendría que ir a este ritmo si quería mantenerse a cubierto, especialmente con los 8 ninja que se escondían en los tejados observando cada uno de sus movimientos. El viaje a la torre Hokage tomó notablemente más largo de lo que Naruto recordaba, ya sea por su impaciencia por llegar allí o por el conocimiento de que había varios ninja observándolo, la duración de la caminata parecía estirarse. Pero Naruto perseveró durante el molesto período de tiempo que le llevó llegar a la torre, y ahora estaba de pie frente al edificio, con la cubierta todavía intacta. A pesar de que el ninja que todavía lo estaba observando estaba empezando a enojarlo, por lo que sabía, no había hecho nada que justificara sospechas, ni tampoco había hecho nada que le hubiera arruinado la cubierta, aún así continuaban siguiéndolo. Incluso se había acercado a algún puesto al azar y había comprado un poco de antigüedad al azar, como lo haría alguien de su edad, pero aún así continuaban siguiéndolo, manteniéndose justo fuera de su línea de visión, y sin embargo, ni mucho menos fuera del alcance.
Su audición aguda no podía distinguir ningún susurro, pero sabía que se suponía que los ninjas eran invisibles, probablemente tenían algún tipo de lenguaje de señas para que no tuvieran que usar la boca y posiblemente revelar su posición. No es que realmente importara con él. Naruto se olvidó de eso y se movió dentro de la torre, manteniendo sus sentidos en alerta. Estos ninjas sospechan algo sobre él, no lo estarían viendo de otra manera, por lo que podrían llevarlo a un lugar importante como la Torre Hokage como una razón para mejorar su estado de sospechoso, a amenaza. Este aumento en el nivel de amenaza probablemente involucraría la autorización para usar la fuerza si él hiciera algo que no les gustaba, y Naruto estaba bastante seguro de que una amenaza al edificio en la que su líder residía estaba clasificada como algo que no les gustaba. Pero, cuando entró en el edificio, ninguno de los ninjas que lo observaban se movió, de hecho, algunos de ellos comenzaron a alejarse. La momentánea confusión de Naruto se borró rápidamente cuando varias otras presencias se dieron a conocer en su sentido. Así que los que lo observaban anteriormente eran para un objetivo en el exterior, mientras que estos estaban limitados a la Torre Hokage o a la guardia personal del Hokage. Aunque, en opinión de Naruto, parecía un poco redundante tener al Hokage, o cualquier Kage, custodiado cuando en general eran las personas más fuertes de la aldea. Si alguien era lo suficientemente fuerte como para matar a un Kage, era muy poco probable que sus guardias pudieran hacer algo al respecto. Moviéndose hacia las escaleras, Naruto comenzó a caminar hacia arriba, sus colas lo siguieron. Cuando pasó por varias puertas abiertas en su camino hacia el siguiente tramo de escaleras hasta el siguiente nivel en la torre, Naruto notó que casi todos los ocupantes en las habitaciones sacaron la cabeza de sus escritorios, donde estaban escribiendo informes de algún tipo, para mirarlo. Sus ojos se estrecharían casi inmediatamente por la cantidad más minúscula. Eso era todo lo que Naruto necesitaba ver antes de que pudiera llegar a sus propias conclusiones sobre la Torre Hokage. La torre, aunque a primera vista parecía tener dos capas de defensa, los guardias y los sellos que se alineaban en las paredes del edificio, en realidad tenían tres. Las personas que trabajaban en las oficinas eran una defensa en sí mismas, todos ellos eran ninja entrenados, lo más probable es que fueran ninja de alto rango si estaban haciendo el papeleo y, por lo tanto, altamente calificados. Bastante ingenioso si Naruto lo dijera él mismo, no mucha gente tomaría en cuenta a los empleados de la oficina si intentaran atacar esta torre, y luego llevaría a la conclusión de casi cualquier tipo de ataque al fracaso. Continuando por subir los tramos de las escaleras de la Torre Hokage, Naruto finalmente se encontró fuera de un lugar en el que había estado solo unas cuantas veces antes. La oficina de Hokage. La secretaria no estaba a la vista, algo que hizo que Naruto alzara una ceja, antes de mirar hacia la puerta que lo dejaría entrar en la oficina del líder de Konoha. Al menos sin que el secretario estuviera aquí, no tendría que explicar por qué debería dejarlo entrar sin una cita. Avanzando, Naruto estaba a punto de colocar su mano en el pomo de la puerta cuando se quedó inmóvil, no por algún tipo de ataque, sino por un pensamiento. Fue algo que hizo que Naruto se preguntara si debía cruzar esa puerta. ¿Minato lo querría? A lo largo de los años, Naruto había soñado con el momento en que se reunió con sus hijos y su esposa. Se había imaginado a Minato llorando de alegría, él mismo haciendo lo mismo, y su hijo saltando a sus brazos donde lo abrazaría con fuerza. Se había imaginado a Konan corriendo hacia él sobre sus dos pequeñas piernas donde la levantaría y la giraría antes de abrazarla. Se había imaginado a Minami y él mismo corriendo a los brazos del otro, donde se abrazaban y nunca se soltaban. Sin embargo, ahora que se encontraba a solo unos pasos de hacer realidad una parte de ese sueño, sus esperanzas se vieron destrozadas por un solo hecho. Minato ya no era un niño pequeño. Era un hombre adulto, no necesitaba un padre, no necesitaba ningún padre. Su hijo era un adulto, y un shinobi no menos. ¿Sería su padre irrumpir en su vida realmente un milagro o una maldición? Naruto sabía que si caminaba por esa puerta, que no podría irse, no podría simplemente alejarse de su hijo, ya sea adulto o no. Él querría ser parte de su vida, querría saber sobre él, compartir sus experiencias. Los pensamientos entraron en conflicto en su mente, su corazón anhelaba que su mano se extendiera para agarrar el asa y girar, mientras que su mente seguía preguntándose si realmente era necesario. Pero al final, la elección de Naruto fue hecha por él. ¿Te gustaría entrar ahora? Vino una voz desde el otro lado de la puerta. La puerta está abierta. Naruto se tensó por un momento cuando escuchó la voz antes de endurecer sus nervios y lentamente alcanzó la manija, y luego la giró.
La puerta pareció tardar años en abrirse, revelando lentamente la habitación a Naruto, la tabla de madera aparentemente girando en cámara lenta. Tan pronto como la puerta se abrió lo suficiente, los ojos de Naruto se centraron en la persona que estaba sentada detrás del escritorio, y su aliento quedó atrapado en esta garganta. La característica más notable sobre el hombre sentado detrás del escritorio era su cabello rubio, era puntiagudo con dos flequillos que caían por un costado de su cara y llegaban a su mandíbula. Sus ojos eran de un azul que Naruto solo había visto recientemente en otra persona. Una venda azul se envolvió alrededor de su frente con una placa de metal con el emblema de Konohagakure grabado en la superficie. Su atuendo consistía en un uniforme azul de Konoha junto con dos bandas en cada manga y un chaleco antibalas verde debajo de un ori blanco decorado con un diseño de llamas en los bordes era su atuendo. ¿Puedo ayudarte, Civil-san?, dijo con una sonrisa. Una sonrisa que le recordó a Naruto tanto a su segunda esposa, ya no había dudas en la mente de Naruto, este era su hijo. «Te pareces mucho a Tsukasa-san», Naruto murmuró, casi distraídamente mientras miraba a su hijo, una pequeña sonrisa llegó a su cara mientras contenía las lágrimas que amenazaban con escapar. Sin embargo, a Minato no pareció gustarle que lo compararan con su madre, ya que su rostro se endureció, sus ojos se volvieron fríos y la voz adquirió un tono frío. «Entonces, ¿por eso estás aquí?». Naruto se sintió un poco retraído por el repentino cambio de actitud del hombre ante él, donde antes había sido acogedor y cálido, ahora era más duro que los desiertos de Suna. Naruto estaba a punto de abrir la boca para preguntar qué estaba mal cuando Minato chasqueó los dedos, lo que provocó que dos de los ninjas que lo habían seguido cayeran y agarraran un brazo cada uno, manteniéndolo en su lugar. El hombre disfrazado tuvo que abstenerse de usar su fuerza para deshacerse del peso muerto, decidiéndose a luchar como lo haría un civil débil. Naruto notó que sus captores llevaban máscaras de animales y un conjunto diferente de armadura y ropa a cualquier otro ninja con el que se había cruzado. Se preguntó si no era esa unidad secreta que Tobirama trató de armar. Volviéndose hacia su hijo, que ahora caminaba hacia él con el ceño fruncido y una sorprendente cantidad de ira por alguien que había estado muy feliz momentos antes, Naruto abrió la boca. ¿Qué estás haciendo, Minato? Evidentemente, eso era algo incorrecto que decir a medida que aumentaba la ira en los ojos de Minato. No te has ganado el derecho de llamarme así, Civil-san, le dijo Minato con enojo. Y a menos que me digas por qué estás aquí, ahora mismo, te enviaré a una de las muchas celdas de la cárcel gratis que tenemos disponibles en el departamento de tortura e interrogatorio. Naruto se detuvo a mitad de camino diciendo el nombre de su hijo cuando vio que su ira aumentaba de nuevo. Dio un pequeño suspiro antes de volver a intentarlo. Okage-sama, no sé cómo decir esto correctamente, pero Naruto se detuvo de nuevo antes de decidir escupirlo, tú eres mi hijo. La reacción que tuvo Naruto no fue algo que él esperaba. No hubo sorpresa, ni felicidad ni alegría, incluso la ira que Minato parecía tener antes parecía haberse drenado de su sistema, dejando solo un frío en la diferencia. Una parte de Naruto deseaba que la ira volviera. Entonces, dijo Minato, la fría indiferencia en realidad lastimaba a Naruto más que la ira. Usted dice ser Mitou-san. Cuando Naruto asintió lentamente y Minato continuó. Tengo que admitir que esta es una de las estafas más baratas que he encontrado. Eso hizo retroceder a Naruto. Estafa, dijo Naruto con casi completo asombro, ¿crees que estoy mintiendo? Naruto no pudo contener el indicio de ira que venía a su voz, Minato era su hijo, no mentiría sobre algo así. ¿No es obvio?, le dijo Minato mientras se levantaba de detrás de su escritorio y se movía para detenerse frente a Naruto. No nos parecemos en nada, y usted viene a reclamarme supuestamente justo después de que haya hecho algo. De que todo el mundo ha oído hablar. Minato dejó escapar una burla, no soy estúpido. Naruto se congeló mientras procesaba las palabras de Minato y las suyas murieron en su boca mientras el cerebro lo presentaba a su conclusión. Minato parecía tomar este silencio como algo más. Entonces, finalmente admites que eres un mentiroso. La cara de Minato se torció cuando su ira levantó su fea cabeza. La gente como tú me enferma, ¿estarías dispuesto a ir tan bajo como para personificar a Tousan de un hombre, simplemente por la fama y la riqueza? La parte triste es que no eres el primero en intentar algo como esto. ¿Tienes algo que decir por ti mismo? Mirando al hombre que Izumo y Kotetsu habían marcado como sospechoso, Minato esperó una respuesta. Cualquiera que sea la respuesta que Minato esperaba, sin embargo, ciertamente no fue la que recibió.
No puedes recordar nada, ¿verdad? Las palabras eran suaves, pero Minato aún las escuchaba, y se puso rígido mientras lo hacía. Una lanza de tristeza golpeó el corazón de Naruto mientras observaba a su hijo reaccionar a sus palabras, sabiendo que tenía razón. Su hijo no podía recordar su cara, la de su hermana o la de su madre. Tenías unos 5 años cuando te perdí, continuó Naruto, deberías poder recordar mi cara. El rostro de Minato se endureció de nuevo. Todavía no me has mostrado ninguna prueba de tu relación conmigo. Todo lo que has hecho se ha tomado conjeturas increíblemente afortunadas. Naruto sintió otra lanza de tristeza ante la ira dirigida hacia él, estremeciéndose ligeramente ante el tono. Respirando un poco, Naruto miró a los ojos del Hokage y rezó para que Minato creyera que él era su padre. Hokage-sama, dijo Naruto, temiendo alimentar la ira de su hijo, en mi túnica está el rollo, contiene una pintura de nuestra familia, la última que tuvimos juntos antes de que nuestra familia se rompiera. Mientras observaba la cara de Minato, Naruto vio que no mostraba ninguna reacción ante la afirmación de la prueba, lo que le hizo maldecir interiormente a aquellos que intentaban ocupar su lugar en la vida de su hijo. Los que estaban ante él también podrían haber tenido pruebas, lo que hizo que demostrar su propia relación con Minato sea más difícil. La única otra prueba que podría ofrecer a Minato, además de la pintura, sería la historia de cómo se quedó solo en el mundo. Con una señal al invisible grupo de shinobi de élite que se escondían en varios lugares alrededor de la habitación, Naruto vio que otro se revelaba, mostrando una máscara de serpiente. Los shinobis movieron hasta la posición restringida de Naruto y cambiaron los lados del ori marrón que llevaba puesto, buscando el pergamino. No tardaron mucho en encontrarlo, colgando a su lado junto con varios otros que trajo Naruto, los otros sosteniendo varios cambios de ropa y otros artículos. Tomándolos a todos, el shinobi enmascarado luego volvió su mirada hacia Naruto antes de mirar hacia atrás a los varios pergaminos en sus manos, cada uno con una etiqueta colgando de un extremo. Está etiquetado, les dijo Naruto mientras el ninja regresaba al escritorio del Hokage antes de colocarlos en la superficie y buscarlos. Naruto notó que la mirada de Minato estaba fija en varios pergaminos. Después de unos segundos, el ninja se volvió hacia Minato y le presentó un pergamino con el retrato de familia escrito en una etiqueta pegada en un extremo. El hijo de Naruto luego tomó el pergamino de sus manos y luego volvió al escritorio y colocó el pergamino encima, antes de deshacer el pergamino. Colocando su mano en la matriz de Fukinjutsu, Minato bombeó chakra en el sello del rollo. Si fue algún tipo de ataque, Minato tuvo fe en que su Iraishin no Jutsu, la técnica del dios del trueno volador, podría llevarse a sí mismo y al pergamino, junto con lo que llevara a un lugar claro antes de que detonara. Hubo un poof y una nube de humo apareció del rollo de sellado, ocultando lo que fuera tomado del contenido del rollo. Naruto sintió que las manos que sujetaban sus brazos se apretaban ligeramente cuando apareció la nube de humo, pero se relajó un segundo después de que no pasara nada. Naruto observó desde su posición mientras su hijo buscaba en el humo del claro y sacaba una de sus posesiones más preciadas. La pintura era algo que le recordaba un momento mucho más simple, cuando todo lo que tenía que preocuparse era si sus hijos y su esposa eran felices. Desde su lugar entre los dos shinobis, Naruto pudo mirar por encima del hombro de su hijo y al cuadro que sostenía. Podía ver los rostros felices reflejados hacia él desde el lienzo, el rostro sonriente de su hijo e hija capturado por el pintor, su pequeña hija de cabellos azules en los brazos de su madre, con su hijo parado frente a él, con sus propias manos sus hombros. Pero desde su posición, Naruto no podía ver la cara de su hijo, y cómo estaba tomando el aspecto de la pintura. Podría encontrarlo como falso, podría creerlo, o podría desear más pruebas. Solo dos de esos resultados eran deseables para Naruto. ¿Quién es la chica? Minato cuestionó, sacando a Naruto de sus pensamientos. Minato no se había girado y en su lugar se estaba enfocando en el retrato frente a él. ¿Fue adoptada? No, dijo Naruto, haciendo que Minato se diera la vuelta, permitiendo que su padre viera la leve sorpresa en sus ojos. Ella es tu hermana, nacida un año después de ti. Naruto vio a Minato regresar a la pintura, Tsukasa-san dijo que se ganó la mirada de sus abuelos. Se llama Conan. Él le dijo a él. Tsukasa-san era Minami. Minato siguió mirando la pintura por varios momentos más antes de colocarla de nuevo en el escritorio y girarse para mirar a Naruto. Admito, Naruto-san, mi interés es máximo, ninguno antes de que me hayas producido una pintura de tan alta calidad para mí como prueba. Ninguno más había dicho que yo también tenía una hermana. Minato dijo en un tono neutral.
Solo hay una cosa más que creo que podrías presentarme aquí que podría convencerme de que realmente eres mi Tou-san. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Minato se movió detrás de su escritorio y se recostó en su silla, mirando a Naruto directamente a los ojos. El hombre disfrazado no sabía cuándo, pero Minato dio una señal para que los shinobi a cada lado de él soltaran sus brazos. El Hokage luego hizo un pequeño gesto al asiento en el lado opuesto de su escritorio, una indicación para sentarse. Naruto lo hizo, deslizándose en el asiento y colocando sus manos sobre el escritorio. Sin embargo, esto no era algo que esperaba contar con la compañía que todavía estaba en la habitación. Si le devolvía a su hijo, entonces él lo preservaría para su incomodidad. Tsukasa-san y yo nos conocimos hace unas décadas, Minato, comenzó Naruto con un suspiro. Pasaron varios años antes de la Segunda Guerra Shinobi y simplemente estaba vagando por las carreteras. Nunca tuve un trabajo, era más como un ermitaño, que vive en su mayoría fuera de la tierra, solo hace trabajos en las ciudades a las que asistí por lo más básico de suministros, ropa, medicinas, cosas así. Naruto negó con la cabeza para volver a encarrilarse, contento de poder superar la parte de la historia que requería que le mintiera a su hijo. De todos modos, simplemente estaba caminando por la carretera cerca de Kusanokuni, tierra de la hierba, cuando me encontré con Tsukasa-san. Ella estaba huyendo de varios bandidos que habían atacado la caravana de su familia. Habían asesinado al resto de su familia y Yasu fue solo gracias a la suerte que ella logró escapar. Después de que Kaa-san se topó conmigo, derroté usando varias habilidades que había aprendido durante mis viajes. Luego me siguió hasta el pueblo más cercano, continuó Naruto, donde dijo que luego encontraría a alguien que pudiera llevarla a su casa, más al norte. Durante el tiempo que pasamos juntos en el camino, crecí aficionada a ella. Una pequeña sonrisa logró abrirse paso hasta la cara de Naruto cuando volvió a contar la historia. El dueño de la sonrisa no lo notó, pero Minato sí. Tenía el rostro rojo cereza cuando me preguntó si me gustaría acompañarla a su casa. Parecía un tomate. Naruto soltó una carcajada al recordar, y sorprendentemente, Minato también lo hizo. Naruto no comentó, pero rezó para que la risa fuera una buena señal. Como estoy seguro de que puedes adivinar, accedí y la seguí a su casa, donde finalmente nos enamoramos y te tuvimos a ti y a Conan. Nada hizo que Tsukasa-san fuera más feliz que cuando los estaba abrazando a los dos. Eras bastante hiperactiva cuando eras una niña, también muy curiosa, le dijo Naruto a su hijo. Minami solía quitarse el cabello de la cabeza por la preocupación cuando no podía encontrarte después de que te fuiste a algún lugar. Naruto soltó otra risita, un poco como yo cuando era más joven en ese sentido, pero siempre podría encontrarte cuando te fuiste. La sonrisa de Naruto luego disminuyó a medida que avanzaba la historia, repasando mentalmente los eventos en su mente mientras los hablaba, recordando su fracaso. Durante la Segunda Guerra Shinobi, los ninjas Iba asumieron el control sobre la ciudad donde vivíamos, sacaron a varios hombres de sus hogares y los pusieron a trabajar. Pero cuando empezaron a requerir más fuerzas, comenzó a realizarse una conscripción forzada, sin implicar a los hombres y mujeres, pero los niños. Naruto suspiró mientras continuaba. Ellos reunieron a cualquier niño con reservas por encima de la media para su edad, los enviaron de regreso a Iwa para que los entrenaran. Tsukasa-san y yo nos fuimos casi tan pronto como escuchamos, empacando lo que era necesario y establecimos hacia el sur, hacia la tierra de los ríos. Ninguno de los dos quería que nos quitáramos de nosotros, Minato. Naruto miró a su hijo, tratando de transmitir sus sentimientos a través de una reunión de los ojos, pero Minato la tenía cerrada, ya sea para evitar encontrarse con los ojos de Naruto o procesar la información que estaba recibiendo. Naruto no lo sabía. Fue durante el viaje que nos separamos. Naruto continuó, deseando terminar la historia rápidamente. El silencio constante de Minato lo hacía sentir un poco incómodo. Mientras caminábamos, nos encontramos con un grupo de ninja, discutiendo varios asuntos encubiertos. Nos escucharon, dijo Naruto, omitiendo el hecho de que fue Minato quien los había alertado. Su hijo no necesitaba saber eso. Y nos movimos a matarnos, a todos nosotros. Le dije a Minami que corriera, que se fuera con usted y con Conan mientras yo aguantaba al ninja. Ella los tomó a ambos y corrió más adelante. Naruto dejó escapar un suspiro mientras se movía para terminar la historia. Me las arreglé para someter al ninja, pero lo que no sabía era que uno se movía más allá de mí mientras estaba preocupado. Cuando me di cuenta de que uno había pasado, Naruto no terminó su frase. Había suficiente para que cualquiera pudiera inferir lo sucedido.
El cuerpo de Tuka-san se quemó más allá de todo reconocimiento, todo lo que quedó para identificarla fue lo que quedaba de su cabello y ropa. Naruto dejó escapar un suspiro mientras continuaba, esta era la primera vez que le contaba esta historia a otro ser y era mucho más difícil de lo que había anticipado previamente. Nunca encontré los cuerpos tuyos o de Conan, había asumido que habían sido incinerados por el fuego. Después de que di a tu hermana Yaka-san un entierro, comencé a aislarme, como lo había hecho antes de conocer a Tuka-san. Naruto miró de nuevo a Minato, encontrando al hombre que lo miraba con los ojos abiertos. Pero cuando escuché rumores sobre un hombre llamado Minato, con cabello rubio, una chispa de esperanza volvieron a mi corazón. Así que vine aquí, para ver si el hombre que Konoha llamaba el Yondaime Hokage era mi hijo, esperando que me equivoqué hace tantos años. Naruto dejó que otra sonrisa apareciera en su rostro mientras miraba al hombre que sabía que era su hijo. Y no creo que haya estado tan agradecido como ahora que lo hice. Mantuvo su mirada fija con la de su hijo, sin tambalearse, podía sentir que su hijo lo estaba mirando con los ojos. Buscando engaños, medias verdades, un motivo alternativo, algo que desacreditaría su historia, pero Naruto sabía que no encontraría ninguno. Esto pareció durar años, los dos simplemente mirándose fijamente, ninguno de los dos moviéndose. El ambú en la habitación barajó incómodo, sin saber realmente qué hacer. El anciano de las dos personas sentadas pudo haberle hecho algo a su Hokage, pero ninguno de ellos lo había visto hacer movimientos sospechosos, ni gestos, pero todos sabían que no era imposible hacer un genjutsu sin moverse. Pero al mismo tiempo, todos ellos sabían que este era un momento importante para su líder, esto era lo más lejos que una persona había llegado para convencer al rubio Hokage de que eran su padre. ¿Deberían interferir con un posible momento de cambio de vida en su vida de Hokage, o deberían dejar que se desarrolle? Al final, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de actuar ya que su líder parpadeó rápidamente mientras se llevaba una mano al ojo. Dio una pequeña risita acuosa cuando su mano frotó el ojo. Te creo, dijo Minato finalmente después de varios momentos de silencio, así que supongo que realmente eres mi Tou-san. Minato le dijo al hombre que tenía enfrente. Siempre me pregunté cómo se vería, qué características tendría. Heredado de él. Naruto le dio a Minato una sonrisa cuando algunas lágrimas comenzaron a aparecer en las esquinas de los ojos del hombre de pelo pseudo negro. Apuesto a que no pensaste que te llevaste a Tuka-san, ¿verdad? Naruto le preguntó a Minato, quien le dio un breve movimiento de cabeza. No, siempre pensé que mi apariencia venía de mi Tou-san. La mano de Minato finalmente se apartó de su ojo cuando le dio a su padre una sonrisa. Naruto entonces decidió pedir algo que había deseado durante mucho tiempo. Entonces, ¿podrías darle un abrazo a tu Tou-san? Es una manera de compensar todos los regalos de cumpleaños que se suponía que ibas a recibir. Naruto dijo en tono de broma, aunque Minato pudo sentir un indicio de falta en la voz de su padre y fue capaz de descifrar inmediatamente el significado oculto detrás de las palabras. Bueno, podría, pero ¿qué pasa con todos mis cumpleaños que te perdiste? Minato dijo, devolviendo la broma y levantándose de su asiento mientras hablaba. Naruto estaba haciendo los mismos momentos más tarde. Estoy seguro de que podría encontrar algo para compensarte por los muchos cumpleaños que me perdí. Naruto dijo mientras caminaba alrededor del escritorio de Minato, el dueño de dicho escritorio haciendo lo mismo. Y estoy seguro de que podría encontrar un buen bastón para ti, Tou-san. Minato dijo descaradamente, mientras una pequeña marca aparecía en la frente de Naruto en el comentario. No soy tan viejo, todavía no puedes hacer chistes viejos sobre mí. Naruto le dijo a su hijo, pero la negación no funcionó tan bien como debería cuando Naruto sabía que si alguien en el mundo merecía ser llamado viejo, sería él. Minato se echó a reír, haciendo que Naruto le diera una pequeña sonrisa. Los dos estaban parados uno frente al otro al lado del escritorio de Minato. Naruto miró a su hijo, a su propia carne y sangre, alguien que había creído que había perdido hacía años, ahora estaba parado frente a él, a una distancia conmovedora. Una risita salió de su garganta. He esperado este momento por tanto tiempo, dijo Naruto mientras miraba a Minato, el genjutsu escondido aún ocultaba su verdadero cabello y color de ojos, pensé que estaba fuera de mi alcance hace un mes, pero aquí estoy de pie frente a mi hijo. Yo también, Tou-san, respondió Minato, cuando era niño esperaba que mi madre o mi padre vinieran a por mí. Naruto se estremeció ante las palabras, pero Minato continuó como si no hubiera sucedido. A medida que crecí, comencé a creer cada vez menos que mis padres vendrían por mí hasta que finalmente dejé de creer por completo.
Como contigo, Tou-san, hace un mes, nunca hubiera pensado que esto era posible, nunca imaginé que estaría parado frente a mi padre, y habría llamado a cualquiera que me haya dicho tan loco. Pero aquí estoy, parado frente a mi Tou-san. Naruto levantó una mano para frotarse rápidamente el ojo antes de volver su atención a su hijo. Entonces, ¿mi hijo grande y varonil me va a dar un abrazo o es demasiado viejo para eso? Naruto le preguntó a su hijo. Minato simplemente se rió entre dientes y abrió los brazos. Naruto hizo lo mismo, y por primera vez en casi 2 décadas, padre e hijo se reunieron. Ninguna de las dos parejas que se abrazan se dio cuenta de que Anbu en la habitación retomaba sus posiciones ocultas una vez más, dejando que el padre y el hijo tuvieran su momento. En lo que respecta a Naruto, no había nada que pudiera arruinar este momento para él, eran sus sueños hechos realidad. Recuperó a su hijo, fue como si Kami se hubiera compadecido de él y le hubiera devuelto algo que había pensado que había perdido. Una pequeña lágrima se abrió camino por el costado de su cara mientras sostenía a su hijo por primera vez en mucho tiempo, seguido de algunos más. Se imaginó a Minami sonriéndole desde su posición en el junto, tierras puras. Naruto no sabía cuánto tiempo permanecían abrazados, pero como todas las cosas buenas, tenía que llegar a su fin. Minato fue el que se movió para separarse, con Naruto haciendo lo mismo después de muchas quejas internas. Sosteniendo a su padre con el brazo extendido, Minato decidió que ahora era su turno de contar su historia. Supuse que debería contarte lo que pasó después de que Kaa-san se escapó. Minato le dijo a su padre, quien asintió levemente. Los dos hombres volvieron a sus posiciones anteriores a ambos lados del escritorio de Minato. Supuse que debería comenzar diciendo que cuando dijiste que no podía recordar mi infancia, eso no era del todo cierto. Minato explicó. La mayor parte de mi vida antes de venir a Konoha es borrosa, pero a veces me aparecen destellos de una cara o unas pocas palabras, pero siempre se han ido antes de que pueda ver realmente lo que se me muestra. Minato se aclaró la garganta antes de continuar. De todos modos, si bien no recuerdo todo lo que sucedió, sí sé lo suficiente, pero las piezas están juntas, especialmente con lo que me dijiste, Tou-san. Una pequeña sonrisa apareció en la cara de Minato. Todavía se siente raro llamar a alguien Tou-san. No puedo creer que pueda llamar a mi hijo, estuvo de acuerdo Naruto. Continuando, dijo Minato, continuando, aunque no puedo recordar todo el asunto, sí recuerdo los destellos de lo que pasó. Un pequeño ceño fruncido se dirigió al rostro de Minato. No es mucho, pero puedo recordar a una mujer, muy probablemente Kaa-san, que me dice que corra, recuerdo el fuego, sintiendo el calor lamiéndome la piel. Recuerdo que Kaa-san me dijo que corriera, otra vez, pero esta vez más lejos que la última vez. Entonces todo lo que puedo recordar es correr por mi vida, no escucho más voces después de eso, pero recuerdo haber golpeado algo fuerte antes de desmayarme. Minato dio un suspiro, frustrado por la falta de lo que podía recordar. Cuando me despertaba, estaba en el hospital de Konoha sin antes haber recordado nada. Dijeron que una patrulla a pocos kilómetros de Konoha me había encontrado tirada cerca de unos pocos árboles destruidos. Luego me pusieron en un orfanato donde luego me uní a la Academia Shinobi a las 6. Una vez que alcancé el rango de Genin a las 10, se me permitió abandonar el orfanato legalmente. Minato fue interrumpido cuando Naruto habló, con incredulidad en su voz. ¿Te mudaste de un orfanato cuando tenías 10 años? ¿Cómo hiciste dinero para sobrevivir? ¿Por qué te permitieron hacerlo? La sorpresa ante lo que Minato había dicho era tan clara como el día en la cara de Naruto, y su hijo no pudo evitar reírse un poco. Un ninja es considerado un adulto legal cuando se convierte en un genin, y pagué por el apartamento con el dinero que gané en las misiones de rango D, junto con algunos trabajos extra que recogí. Minato dijo cuando habló de nuevo. Creo que puedes adivinar lo que hice después de eso, subí en las filas de ninja hasta que me convertí en un candidato de Hokage y obtuve el puesto. ¿Estás seguro de que eso es todo? Naruto preguntó con una ceja levantada a su hijo, causando que el rubio le diera una mirada interrogante. Llámalo la intuición de un padre, pero puedo sentir que hay algo que no me estás diciendo. Minato soltó una risa ligeramente nerviosa, y levantó la mano para frotarse la nuca. Oh, sí, sobre eso, mira, lo extraño es que puedo tener, posiblemente, una especie de Minato bailando alrededor de las palabras se detuvo cuando Naruto comenzó a reír, muy fuerte. El padre de Minato no podía creerlo, parecía que su hijo no solo tenía la apariencia de su madre. Finalmente, logrando controlar su risa, Naruto explicó sus acciones.
Tuka-san era casi exactamente igual cuando me pidió que la acompañara a su casa, estaba tartamudeando y bailando alrededor de sus palabras, como tú eres ahora. De hecho, la única diferencia entre las dos de ti sería el hecho de que ella también era roja en la cara. Naruto dijo con una risita mientras recordaba, una vez más, lo nerviosa que podía estar su esposa. Perdón por la interrupción, Minato, continúa. Está bien, bueno, ya ves, Minato tartamudeó un poco antes de tomar una respiración calmada. Una vez que sintió que él mismo estaba bajo control, miró a su padre a los ojos y finalmente habló. Ikingabe a novia. Naruto parpadeó ante el repentino chorro de palabras antes de tomar un dedo y usarlo para aclarar su oído, mientras que Minato sonrió tímidamente a su padre. Lo siento, dijo Naruto después de haberse quitado el dedo de la oreja, ¿qué? Minato soltó otra pequeña risa nerviosa antes de calmarse, quien sabía que podría ser tan difícil decirle a un padre que tenía una novia. Tengo una novia. Minato se las arregló para decir después de medir cada palabra, asegurándose de pronunciar cada sílaba con cuidado para no volver a confundir su discurso, pero también de prestar atención a la reacción de su padre ante sus noticias. Naruto volvió a parpadear ante la confesión de su hijo, su cerebro procesa lo que se había dicho al mismo tiempo, negándose a creer lo que se le decía. Su hijo, un niño que, hasta hace 1 o 2 horas, siempre se lo había imaginado como un niño pequeño de 5 años. Cuando su hijo le dijo que tenía una novia, borró los pensamientos que tenía de que su hijo era el mismo niño de 5 años que amaba su camisa azul. Su hijo era un hombre adulto ahora, y fue en ese instante que Naruto supo que podía aceptarlo y avanzar desde aquí como una figura en la vida de su hijo o negarlo y limitarse a observar desde la distancia. Su elección fue obvia. Entonces, dijo Naruto con una sonrisa en sus facciones, ¿tienes novia? ¿Puedo conocerla? Su sonrisa se volvió astuta. Después de todo, debo asegurarme de que esté en forma para salir con mi hijo. Por extraño que parezca, Minato palideció ligeramente ante esas palabras. No creo que sea una buena idea, Tou-san, tartamudeó Minato, temiendo la ira de su novia, ella podría ofenderse por eso. Aunque más poderoso que su novia, Minato sabía que cuando estaba realmente enojado, no había nada que pudiera interponerse en su camino. Naruto levantó una ceja internamente ante el repentino tartamudeo de su hijo. Decidiendo seguir adelante hasta que pudiera determinar por qué, Naruto habló de nuevo. Está bien, pero ¿puedo conocer a mi futura nuera? Bromeó, mientras que Minato se sonrojó ligeramente por las burlas. Ambu, dijo Minato luego de controlar el color de su cara, uno de los ninja con máscaras de animales apareciendo menos de un segundo después de ser llamado. Trae a Kushina Uzumaki a mi oficina. Naruto mentalmente levantó una ceja ante el apellido de la novia de Minato antes de volverse para mirar a los shinobi Ambu, quienes, en lugar de moverse para completar su deber, hablaron. Eso será innecesario, Okage-sama, Uzumaki-san está esperando afuera de tu oficina. La mantenemos allí para que no interrumpa tu negocio actual. El ninja informa con una voz monótona, sin revelar ningún tipo de opinión personal sobre el asunto. Minato palideció visiblemente por la respuesta que le fue dada. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando? Preguntó el hijo de Naruto, ya temiendo la información que recibiría, mientras que Naruto simplemente observaba con interés la interacción entre su hijo y el ninja. 10 minutos, Okage-sama, respondió el ninja enmascarado, haciendo que Minato palideciera un poco más antes de soltar un suspiro. Envíala a ella. Dijo, como si se resignara a su destino. El Ambu asintió una vez antes de desaparecer de nuevo en las sombras de la habitación, y la puerta se abrió un segundo más tarde cuando una persona entró. Dicha persona inmediatamente dio a conocer su disgusto por haberse quedado esperando. Minato Baka, date bane. Una voz gritó cuando el dueño irrumpió en la habitación, ignorando la presencia de Naruto o simplemente ignorándolo, y enfocándose en el hombre encogido detrás del escritorio. Dicha persona llevaba un chaleco antibalas, que Naruto había visto a varios ninjas usando, sobre una camisa negra de manga corta junto con unos pantalones negros ajustados que alcanzaban sus pantorrillas. Un protector de frente azul estaba en su frente, con el pelo rojo atado en una coleta alta junto con mechones que enmarcaban los lados de su cara. Los ojos violetas ardían con un fuego que apuntaba a Minato cuando el dueño de los orbes se abalanzó hacia él. Mientras se movía por el lado del escritorio de Minato, extendió la mano y golpeó a dicho hombre en la cabeza con la mano. «Tú Baka, idiota», dijo de nuevo cuando Minato se frotó la nuca. «Soy tu novia, no haces que tu novia te espere, incluso si eres el Hokage».
No me importa si estás en una reunión el Tsuchikage para resolver la paz entre las naciones, cuando hagas una cita con tu novia, es mejor que la guardes en Minato Baka. La mujer que Naruto podía decir con confianza era Kushina Uzumaki y luego cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Y? ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Naruto entonces notó que los ojos de Kushina se estrechaban peligrosamente, alejándose instintivamente de la pelirroja un poco a medida que sus propias experiencias de tener esa clase de mirada dirigida hacia él llegaban al primer plano de su mente. Y es mejor que tengas una buena respuesta para dejarme en nuestra cita o te juro que envidiarás la paliza que le doy a Jiraiya cuando termine contigo, Datebane. Kushina luego levantó el puño en una pantalla amenazadora mientras Minato extendía ambas manos frente a él, tratando de evitar la paliza que podía sentir. Kushina-chan, no. Minato luego miró a su padre, tenemos compañía. Dijo, señalando con el dedo a su padre, y su novia siguió el dedo para encontrar a la que había retrasado su cita. Sus ojos inmediatamente se estrecharon aún más cuando su mirada se posó en Naruto, quien se sentía muy pequeño en ese momento. Entonces, Kushina habló en tono engañosamente tranquilo mientras hacía crujir sus nudillos, tú eres la razón por la que no comí la comida de los dioses hoy. La novia de Minato luego volvió al otro lado del escritorio y se inclinó para que ella y Naruto estuvieran al nivel de los ojos, con una sonrisa espeluznante en su rostro. Bueno, espero que estés listo para un sándwich de nudillos, su sonrisa se convirtió luego en una sonrisa que habría petrificado a un ser menor, porque tengo suficiente, cariño. Kushina luego levantó la mano y se preparó para darle un golpe a Naruto, solo para que Minato interviniera, agitando los brazos para que su novia se detuviera. Kushina, no lo hagas. Gritó haciendo que su puño se detuviera varios centímetros sobre su objetivo legítimo. ¿Por qué no? La pelirroja rechinó entre sus dientes, sus ojos fijos en el objetivo de su ira. Interrumpió una fecha que me prometiste durante semanas, Dato. Dame una razón por la que no debería derribar este viejo pero. Minato se estremeció ligeramente ante la terminología bastante burda de Kushina. ¿Por qué ese viejo pedo? Como lo dijiste, como descubrí hoy, es mi Tou-san. El silencio fue ensordecedor cuando Minato y Naruto vieron a Kushina procesar la nueva información que le habían dado, antes de que sus ojos se abrieran de repente cuando todo encajó en su lugar. Con una risita nerviosa, Kushina bajó el puño que había sostenido sobre Naruto, toda su conducta cambió mientras lo hacía. Ah, jeje, lo siento por Namikaze-sama, dijo tímidamente. No sabía que estabas pasando tiempo con tu hijo, me iré. Cuando terminó, se dio la vuelta para caminar hacia la puerta, solo para que una mano la agarrara de la muñeca. Dándose la vuelta para ver quién la había agarrado, pensando que podría haber sido Minato, se sorprendió al ver que fue el padre de su novio quien fue atacado en la mano. Está bien, dijo el hombre de cabello oscuro, con la diversión brillando en sus ojos, me gustaría ver quién llamó la atención de mi hijo. Kushina se volvió hacia los otros dos ocupantes en la habitación mientras Naruto soltó su mano de su muñeca, levantándose mientras lo hacía. Minato luego se movió alrededor de su escritorio. Tou-san, esta es Kushina Uzumaki, mi novia. Kushina-chan, esta es mi Tou-san, Naruto. Dijo el Hokage, presentándose los dos, ambos adultos estrechando la mano del otro en señal de saludo. Entonces, dijo Minato después de intercambiar los saludos, ¿qué tal si conseguimos algo de comer? XX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 
inquietantes, algunas provocando rabia y enfureciéndose, otras eran algunas de las cosas más agradables que se le habían permitido ver. Sin embargo, no sabía cómo clasificar lo que estaba mirando actualmente. Mientras estaba sentado en un taburete frente a una pequeña tienda de ramen, Minato, sentado entre él y Kusina, Naruto vio a la novia de su hijo inhalar la comida de la tienda, tomando un gran tazón de caldo en un minuto. Naruto sintió que debería estar disgustado, pero el simple hecho de que ella estaba en su sexto tazón sin haberlo vomitado, era increíble. ¿Dónde estaba ella poniendo estas cosas? Naruto estaba segura de que había comido más de lo que un estómago normal podía contener. Aún más extraño, Minato simplemente estaba comiendo normalmente, no había mirado ni le había dicho una palabra a su novia desde que habían llegado, no es que pareciera que ella notaría o respondería en función de lo concentrada que estaba en empujar tanto ramen como ella. Podría bajar por su garganta. Volviendo a su tazón de ramen de miso delante de él, Naruto lo apartó.
Cualquier apetito que tuviera se había ido después de presenciar el ritual de comer de Kusina Uzumaki cuando se refería a la comida de los dioses, como ella dijo. Al oír una risita, levantó la vista para ver a un hombre de unos 30 años vestido con un kimono blanco y un gorro de cocinero, probablemente uno de los empleados. No se preocupe, les pasa a todos cuando la ven comer por primera vez, explicó la cocinera, eventualmente desarrollará una resistencia a ella, solo los verdaderos estómagos de hierro pueden verla comer por primera vez. Teuchi, el hombre entonces presentó, propietario de Ramen Ichiraku. Naruto. Dicho hombre respondió. ¿Kusina siempre ha comido así? No, pero ella no ha comido ramen por un tiempo, ¿este es el resultado de la retirada de ramen? Como Kusina lo nombró. Básicamente, ella está compensando todo el ramen que perdió. Teuchi le dijo al padre de Minato. Sé que a ella siempre le gustaron los ramen, pero creo que solo le gustaron mucho los ramen después de que se vio obligada a venir aquí hace unos 10 años. Ese es el poder de mis ramen. Dijo el cocinero con una sonrisa. ¿Qué quieres decir con forzado a venir aquí? Naruto preguntó. Teuchi de inmediato perdió su sonrisa ante esas palabras. Pensé que el programa de intercambio entre Konoha y Uzushiogakure era voluntario. Teuchi miró a Kusina, que todavía estaba burlándose del ramen por el tazón, y luego a Minato, que los observaba por el rabillo del ojo. Minato asintió a Teuchi antes de volver a concentrarse en su comida. No puedo contarte toda la historia, explicó Teuchi cuando se volvió hacia Naruto, con su voz significativamente más baja que antes. Porque no solo no lo sé, sino que no es mi historia para contar, es la historia de Kusina. Lo único que sé con certeza es que Kusina fue obligada a venir aquí después de una discusión con su familia que aún se encuentra en Uzushiogakure. Ha ejercido una gran presión entre ella y su familia, no hablará de sus padres con nadie más cerca. Amigos, e incluso entonces no es mucho. Teuchi dejó escapar un suspiro antes de continuar. Ojalá con la guerra finalizada, ella podrá reconciliarse con sus padres, pero creo que pasará mucho tiempo antes de que ella lo piense. Naruto le hizo un gesto de agradecimiento al chef de ramen antes de que Teuchi fuera a hacer otro tazón de ramen para Kusina. La pelirroja Uzumaki ya casi había terminado su 7º tazón. Luego, Naruto se perdió en la información que Teuchi le había dado. El clan Uzumaki estaba muy orientado a la familia, por lo que enviar a uno de ellos en forma forzada significaría que lo sacaría del peligro de alguna manera o estaría en su mejor interés. Pero obviamente Kusina no creía que lo fuera. Aún así, no tenía el conocimiento suficiente para elaborar una posible teoría sobre lo que sucedió, pero hizo una nota para hablar de ello con Kusina cuando estaba más cómoda con él. Naruto miró para darse cuenta de que Kusina había terminado, lo que parecía ser su último tazón de ramen, colocando el tazón ahora vacío sobre la pila que estaba junto a ella. Eso fue un buen ramen Teuchi, nunca dejas de comer comida de alta calidad. El cocinero se echó a reír desde la cocina donde estaba ocupado preparando otra porción de ramen para otro cliente. Tus elogios siempre son bienvenidos, Kusina. Nunca hay suficientes elogios para la comida de los dioses, Datebane. Kusina exclamó con un puño levantado en el aire. Kusina, por la cantidad de veces que dices eso, creo que todo el mundo ya lo sabe. Una voz dijo detrás de Kusina con diversión en su tono. La cara de Kusina se ruborizó ligeramente antes de darse la vuelta y saltar hacia la figura, envolviéndola en un abrazo. Mikoto-chan. Kusina gritó mientras abrazaba a su amiga con dicho amigo devolviéndole el abrazo. Con una blusa marrón, una falda de color púrpura oscuro y sandalias azules shinobi, casi podrías echarla de menos en la calle si fuera por las sandalias que la significaban como un ninja. Pero para Naruto, fueron su cabello y sus ojos los que le dijeron que no era nada común. Cabello y ojos largos y oscuros, las señales distintivas de los miembros de un clan Uchiha, y en la aldea en la que dicho clan residía, era poco probable que fuera solo una kunoichi con rasgos similares a los usuarios de Sharingan. Esto puso a Naruto ligeramente en el borde, un Sharingan, aunque no pudo distinguir el genjutsu tan fácilmente como un Byakugan, podría ver que había un genjutsu que afectaba los ojos y el cabello de Naruto. Simplemente le tomaría a un usuario de Sharingan un poco más de atención para identificar dicha ilusión. Ese es Mikoto Uchiha, uno de los amigos de Kusina-chan. Minato señaló desde su lado mientras ambos giraban sobre sus taburetes para enfrentarse al dúo de abrazos. Ella fue una de las primeras personas en hacerse amiga de Kusina después de que ella llegó aquí. Mikoto-chan, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas merodeando por el recinto de Uchiha con Fugakuteme, bastardo.
Preguntó Kusina, diciendo todo con una sonrisa en su rostro. Mikoto dio un pequeño resoplido. Kusina, desearía que no llamaras a mi marido así. A pesar de lo que sientes, amo a Fugaku. Mikoto le dijo a su amiga mientras Kusina hacía un puchero y se cruzaba de brazos. Pero él robó mi tiempo de Mikoto, se quejó ella, ¿cómo voy a querer que me guste alguien así, especialmente cuando nunca tienes tiempo para mí? Mikoto se limitó a levantar una ceja ante el comportamiento infantil de su amiga. Pasé tiempo contigo, por lo general estás demasiado ocupado con los labios de Minato para, una mano de Kusina cubriendo la boca de Mikoto le impidió continuar mientras Uzumaki se sonrojaba ante las palabras de su amiga. Retirando la mano de la boca de su amiga, Kusina giró la cabeza para encontrarse con los ojos divertidos de Naruto antes de volverse para susurrar en el oído de su amiga. Los ojos de Mikoto se fijaron en Naruto cuando Kusina susurró antes de que una sonrisa maliciosa apareciera en su rostro. Luego se alejó de Kusina y se dirigió a Naruto, tomando asiento a su lado. Oh, Naruto-san, tengo historias que contarte, sobre cómo ese desviado sexual ha estado corrompiendo a tu hijo, convirtiéndolo de un niño dulce e inocente en un hombre horrible. Mikoto comenzó a lamentarse en una falsa tristeza, inclinándose para apoyar su cabeza en el hombro de Naruto mientras lloraba. Traté de salvarlo, dijo mientras miraba hacia arriba, con los ojos llenos de lágrimas, pero el mal que es Kusina Uzumaki era demasiado fuerte. Mikoto luego se recostó en su hombro llorando otra vez. Mikoto, exclamó Kusina, causando que tanto Naruto como Mikoto miraran a Uzumaki, quien estaba sonrojándose de un rojo brillante. Naruto luego giró su cabeza para mirar a su hijo y se rió ante el rubor rojo que adornaba sus mejillas. ¿Qué estás haciendo? Kusina chilló mientras su rostro se correspondía con su cabello. Mikoto se limitó a reírse, cualquier señal de lágrimas se desvaneció cuando se levantó del taburete. Eso es para bromear con Fugaku el mes pasado, tuve que escucharlo despotricar sobre ti durante 20 minutos. Volviendo hacia Kusina, Mikoto cruzó los brazos frente a su amiga. Que sea un recordatorio para ti, puedo meterte en muchos problemas si lo elijo. Estúpido experto en infiltración y estupidez. Kusina gruñó mientras su rostro volvía a su color normal. Entonces, Naruto-san, dijo Mikoto, volviéndose hacia Naruto, ¿ya hiciste un recorrido por Konoha? No, y es solo Naruto. Mikoto-san, le dijo Naruto a la mujer de pelo negro, Minato-kun y su novia estaban a punto de darme una vuelta después de que termináramos nuestro almuerzo. ¿Te importaría si entrometía Naruto? Y llámame Mikoto, Mikoto-san es para conocidos casuales. El Uchiha le dijo al hombre de ojos verdes. Puedes seguirnos si deseas, Mikoto. Naruto le dijo al Uchiha. Cuando el grupo comenzó a moverse por las calles de Konoha, señalando varios lugares notables en el pueblo oculto en las hojas, comenzaron a atraer la atención de la población del pueblo. Un civil y un shinobi señalaron y susurraron mientras su recientemente nombrado Hokage caminaba por las calles con dos de sus kunoichi y otro hombre. Muchos habían visto a su líder con el Uzumaki pelirrojo antes, y ocasionalmente con el Uchiha, ambos eran bastante conocidos, pero la aparición de un hombre desconocido envió a los chismes a un ataque excesivo. Susurros se esparcieron entre la multitud, quienes se detuvieron y miraron mientras pasaban, sobre cómo el hombre era un representante de otra aldea que deseaba unirse a una alianza con Konoha después de su actuación en la guerra que acababa de terminar. Pero esto fue superado rápidamente por el rumor de que él era un espía Iwa que fue enviado por el Tsuchikage para asesinar a su Hokage. Esta teoría fue rápidamente descartada por muchos que creen que su Hokage había viajado al futuro utilizando su poder de sellado y logró recuperar uno de los Hokage del futuro para que pudieran ser advertidos de todos los conflictos futuros. Naruto escuchó todo esto y más mientras caminaba al lado de su hijo, su novia y su amiga, resoplando internamente como el absurdo de algunos de los rumores. ¿Realmente estas personas no tienen nada mejor que hacer además de difundir teorías tan ridículas? Prestando atención incluso cuando estos pensamientos pasaron por su cabeza, Naruto miró a su hijo y señaló un edificio cerca de la base del monumento Hokage. Esa es la Academia Shinobi, o la Academia para abreviar. Basada en eso, como estoy seguro de que ya te has dado cuenta, está la oficina de Hokage. Por encima está el monumento a Hokage, una montaña con las caras del Hokage, pasado y presente. Tallado en su superficie. Minato explicó mientras caminaban por una calle hacia dicho edificio.
Habían dejado atrás la concurrida plaza del mercado, mientras se movían, perdiendo a los aldeanos en el retorcido laberinto de calles que Konoha parecía tener en gran cantidad. Naruto no recordaba tantas calles cuando estuvo aquí por última vez. Se ve increíblemente impresionante, Minato, le dijo Naruto a su hijo cuando se detuvo, lo que incitó al resto del grupo a hacer lo mismo. Estoy increíblemente orgulloso de lo que has logrado, incluso si no he podido presenciarlo. De primera mano. Era cierto, a pesar de no tener un padre o una madre, a pesar de no tener el apoyo de nadie más que de sí mismo, Minato había salido de la nada y había hecho algo por sí mismo. No necesariamente algo que a Naruto le hubiera gustado, pero no tenía derecho a decirlo, no había estado allí para Minato cuando más lo necesitaban, por lo que no tenía derecho a criticar las elecciones de su hijo. Eran suyos para hacer. Pero aún así, Naruto aún estaba orgulloso. Minato había creado una vida para sí mismo desde la nada, se había fortalecido sin ayuda, y por eso, Naruto estaba orgulloso. Una sonrisa se dirigió a la cara de Minato bajo los elogios de su padre. Gracias, Tou-san. Eso significa mucho viniendo de ti. Minato luego se giró para mirar el monumento Hokage antes de volverse hacia Naruto. Esto es todo lo que hay que ver en el lado civil de Konoha, a menos que quieras visitar algunos de los campos de entrenamiento. Minato hizo la pregunta con total calma en su voz, pero Naruto captó el significado oculto detrás de la pregunta y lo que significarían ciertas respuestas. Quiere saber si me interesaré por su profesión como ninja, pero no quiere ser obvio, reflexionó Naruto. Si le presto atención cuando me diga qué técnicas aprendió, observé cómo realiza nuevas actuaciones. Y ofrézcale un oído para usar para rebotar ideas o si voy a dejar que mi mente divague cuando él habla. Naruto luego levantó una ceja internamente cuando algo más lo golpeó. Él realmente no piensa que no lo vería a través de eso, ¿verdad? Realmente debe ignorar de dónde obtiene su inteligencia, creo que es hora de recordárselo. Mirando hacia su hijo, Naruto dejó que una sonrisa llegara a sus rasgos. Minato, si quisieras saber si expresaría interés en tu entrenamiento y habilidades shinobi, podrías haberlo preguntado. Su sonrisa se hizo un poco más grande y una pequeña risa escapó de su garganta cuando los ojos de Minato se abrieron un poco al ser atrapados. ¿Tuviste la aparición de Minami, Minato? ¿Qué te deja eso para que heredaste de mí? Ahora creo que tenemos algunos campos de entrenamiento para visitar. Con eso, Naruto siguió caminando hacia adelante, dejando a Minato y sus amigos de los que estaba seguro que habían oído pero que probablemente no hubieran entendido. Era hora de armar las piezas de lo que sucedió. Detrás de él, Minato parpadeó ante el lugar donde su padre estaba parado unos momentos antes. Había subestimado al hombre, eso era tan simple como el día, tratándolo como si fuera un civil en lugar de como otro ninja. Minato negó con la cabeza mientras trataba de retirarse del estupor en el que estaba. ¿Qué fue eso? Cuestionó a Kusina mientras se acercaba por detrás de él. Ella había empezado a llevar a Mikoto mientras él le señalaba a su padre puntos de referencia de la aldea, dejando que el padre y el hijo tuvieran tiempo para unirse. ¿Por qué se estaba riendo? Volviéndose a mirar a la persona que amaba profundamente, Minato sintió que una sonrisa se abría camino hacia su rostro. No es nada, simplemente Tou-san me muestra que soy más como él de lo que creo.